Hola amigas, bienvenidas a mi canal. En este video les voy a enseñar cómo hacer este precioso tapete que está hecho en puntos altos y bajos. Tiene de diámetro 23 centímetros. Está muy fácil de hacer. Son 15 vueltas. Como les dije, es muy fácil de hacer y está muy bonito. Los materiales que vamos a necesitar son una lana o hilo de su preferencia. En este caso yo le hice con este tipo de lana. Es muy delgada. Vamos a necesitar también un crochet que se ajuste al grosor de su lana y unas tijeras. Vamos a comenzar a hacer nuestro tapete. Empezamos haciendo 7 cadenas. Aquí apretamos un poco. Y ahí tenemos las 7 cadenas. Ahora vamos a deslizarnos en la primera cadena, aquí, con un aro deslizado. Sacamos una y dos. Y nos queda así un círculo de 7 cadenas. Ahora vamos a alzar 3 cadenas para hacer la vuelta número 1. Y aquí en este círculo de las 7 cadenas vamos a hacer 20 puntos altos contados con las 3 cadenas. Entonces iríamos 1, 2 y este hilo iremos perdiendo aquí. Vamos 3. Aquí tengo ya mis 20 puntos altos. Ahora voy a deslizarme en la tercera cadena y nos quedaría así un círculo con 20 puntos altos. Para hacer la segunda vuelta alzamos 3 cadenas y en el siguiente punto alto de abajo hacemos otro punto alto y ahí tenemos 2 puntos altos. Estos 2 puntos altos vamos a separarlos por 3 cadenas y en el siguiente punto alto de abajo hacemos otro punto alto y en el siguiente otro punto alto. Ahora vamos a separar por 3 cadenas y en el siguiente hacemos otro punto alto y el siguiente. Ahora nos tocarían las 3 cadenas de separación y así seguiremos haciendo toda esta fila número 2 hasta llegar acá. Aquí voy a cerrar ya mi fila número 2, hice las 3 cadenas de separación y voy a deslizarme en la tercera cadena en donde comenzamos la fila. Y ahí nos queda terminada la fila número 2. Ahora vamos a hacer la fila número 3. Vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer el siguiente punto alto. Nos quedaría así. La tercera fila es igual que la fila número 2, solo que no haremos 3 cadenas de separación, sino haremos 5 cadenas de separación. Hago aquí mis 5 cadenas y hago los siguientes 2 puntos altos. Hago las 5 cadenas
y los siguientes 2 puntos altos. Y así seguiremos haciendo toda la fila, 5 cadenas de separación y los 2 puntos altos. Aquí voy a cerrar mi fila número 3. Hice mis 5 cadenas de separación y voy a deslizarme en la tercera cadena en donde empecé. Y nos quedaría terminada la fila número 3. Para hacer la fila número 4 voy a levantar 3 cadenas y voy a hacer el siguiente punto alto. Ahora voy a hacer 3 cadenas de separación y en estas 5 cadenas que hicimos acá abajo en la mitad, que sería en la tercera cadena, voy a hacer 2 puntos altos separados por una cadena. Aquí hago la cadena y aquí mismo donde hice el primero hago el segundo. Y nos quedaría así. Hago de nuevo estas 3 cadenas de separación y aquí voy a hacer mis 2 puntos altos. Ahora me tocaría hacer las 3 cadenas de separación y aquí en estas 5 en la mitad los 2 puntos altos separados por una cadena. Tengo uno, hago la cadena y aquí mismo hago el siguiente. Ahora las 3 cadenas y tendríamos que hacer los 2 puntos altos y así como hicimos aquí toda esta fila. Aquí voy a cerrar ya mi fila número 4, hice las 3 cadenas de separación y unimos con un aro deslizado en la tercera cadena en donde empezamos y nos quedaría terminada ya la fila número 4. Ahora vamos a hacer la fila número 5, vamos a subir 3 cadenas, hago mi siguiente punto alto y aquí tengo 2. Ahora voy a hacer 4 cadenas de separación, tengo 4 y aquí voy a hacer 3 puntos altos. Aquí hago 1, aquí en donde dejamos la cadena de separación voy a hacer el segundo y el tercero hago aquí. Y nos quedaría de esta forma. Ahora voy a hacer 4 cadenas de separación y ahora los siguientes 2 puntos altos. Ahora me tocaría hacer las 4 cadenas de separación y aquí haría los 3 puntos altos. Hago 1 en la cadena, hago el segundo y en el punto alto hago el tercero. Después me tocaría hacer las 4 cadenas, aquí los 2 puntos altos y así toda la vuelta número 5. Aquí voy a terminar ya mi quinta vuelta. Hice mis 4 cadenas de separación y ahora voy a deslizarme en la tercera cadena. Ahora vamos a empezar la fila número 6. Subimos 3 cadenas y hacemos el siguiente punto alto. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Y aquí, donde hicimos nuestro primer punto,
vamos a hacer un aumento, o sea, 2 puntos altos en el mismo punto. En el siguiente vamos a hacer 1 y en el tercero vamos a hacer 2. De esta forma. Ahora vamos a hacer las 3 cadenas de separación. Volvemos a hacer los 2 puntos altos. Ahora hacemos las 3 cadenas de separación y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, aquí. Hacemos un punto y en el mismo hacemos otro punto. En el de la mitad hacemos 1 y en el siguiente 2. Ahora hacemos las 3 cadenas y nos tocaría hacer acá los 2 puntos altos y así toda la fila. Aquí ya hice mis 3 cadenas de separación. Para cerrar la fila número 6 voy a deslizarme en la tercera cadena y nos queda ahí ya terminada la fila número 6. Ahora vamos a hacer la fila número 7. Vamos a subirnos 3 cadenas y voy a hacer mi siguiente punto alto. Ahora voy a hacer 3 cadenas de separación y en el primer punto alto de acá de los 5 voy a hacer uno y otro aquí mismo. Y tengo 2. En el siguiente voy a hacer igual que en el primero. Tengo 1 y aquí mismo voy a hacer el siguiente. Ahora tendría ya aquí el del medio. Aquí voy a hacer 1. Y en este voy a hacer 2. Hago 1. Y 2. Y en el último hago 2. De esta manera. En el primero de acá abajo hice 2. En el segundo 2. En el del medio hice 1. Y en los otros 2 restantes de la fila de abajo hice 2 y 2. Ahora voy a hacer mis 3 cadenas y voy a seguir haciendo mis 2 puntos altos. Hago las 3 cadenas y aquí voy a hacer lo mismo que acá y así hacemos toda la vuelta. Para cerrar aquí mi vuelta número 7 hice mis 3 cadenas de separación y voy a deslizarme en la tercera cadena. Y ahí nos queda terminada la fila número 7.